Yo maté a mi mejor amigo con una sonrisa en la cara. Pero no con un cuchillo, con la verdad que él mismo enterró hace 10 años. Su traición me dejó en la ruina. Vi a mi esposa irse con él esa misma noche, y juré que el sol de Madrid nunca volvería a calentar mi sangre fría. Ahora, mientras su imperio se desmorona ladrillo a ladrillo, sé que la venganza no es un grito, es un susurro que ahoga. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del ático en el barrio de Salamanca, tiñendo de oro las copas de cristal que tintineaban en la mesa. Aquella noche de hace 10 años, éramos reyes, yo, Javier Ruiz, el arquitecto que había diseñado los rascacielos que ahora definían el skyline de la ciudad, Carlos Mendoza, mi socio y hermano de armas, el tiburón financiero que olfateaba oportunidades donde otros veían ruinas. Y allí estaba Elena, mi esposa, con su risa que llenaba el aire como el aroma del azahar en primavera, sirviendo el cava con esa gracia que me había enamorado en las playas de la Costa Brava. Brindamos por el proyecto Eterna, nuestro sueño hecho piedra, un complejo de lujo en las afueras de Toledo, donde familias adineradas construirían su paraíso fiscal lejos de los ojos curiosos de Haciende. A la indestructibilidad, dijo Carlos, alzando su copa, sus ojos verdes brillando con esa astucia que yo siempre atribuía a la genialidad. Yo reí, ignorante, y apreté la mano de Elena bajo la mesa. Ella me devolvió el gesto, cálido, eterno. O eso creí. Al día siguiente, el mundo se derrumbó. Desperté con el teléfono sonando como un alarido, mi contable. Voz temblorosa, balbuceando cifras que no cuadraban. Javier, han transferido todo. El acuerdo. Tu nombre no aparece en ningún documento. Es como si nunca hubieras existido. Corrí a la oficina en la Gran Vía. El tráfico un borrón de claxones y peatones apresurados. El corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. La puerta de cristal grabado con nuestro logo Ruiz y Mendoza se abrió con un zumbido que sonó a traición. Carlos estaba allí, de pie junto a la ventana, fumando un puro cubano que llenaba la habitación de humo espeso. No había pánico en su rostro, solo esa sonrisa ladeada, la misma que usaba para cerrar tratos imposibles. Javier, amigo, dijo, exhalando el humo hacia el techo. Siéntate. Hay que hablar. Me senté, no por obediencia, sino porque mis piernas se negaban a sostenerme. Extendió un fajo de papeles, el contrato revisado, firmado ante notario esa misma mañana. Mi firma falsificada. Mi participación evaporada en una cláusula de reestructuración ejecutiva. Todo el capital, 30 millones de euros, había volado a cuentas offshore en las Islas Caimán, bajo el nombre Sole de Mendoza Holdings. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar, la voz rota como un vidrio pisoteado. Él se encogió de hombros, apagando el puro en un cenicero de cristal que yo le había regalado en su cumpleaños. El negocio es el negocio, Javier. Tú eras el soñador, yo el realista. Sin mí, este proyecto se habría hundido en deudas. Te estoy salvando de ti mismo. Mentira. Lo supe en ese instante, había planeado esto durante meses, quizás años. Los planos que yo había dibujado hasta la madrugada. Las noches en vela negociando con inversores árabes. Todo para que él se lo llevara como un ladrón en la noche. Salí de allí tambaleándome. El sol ahora un enemigo que quemaba mi piel. Llamé a Elena una docena de veces, su teléfono directo a buzón. Regresé a casa en un taxi que olía a sudor y derrota. Y la encontré haciendo maletas en el dormitorio. Elena, por Dios, ¿qué está pasando? Imploré, arrodillándome junto a ella. Sus ojos, aquellos ojos castaños que me habían prometido el mundo, ahora fríos como el mármol de la Plaza Mayor en invierno. Carlos me lo explicó todo. Javier. Tú eras el lastre.
Él me ama de verdad. Nos ama a los dos. Pero tú lo arrastrabas hacia abajo. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago. Un vacío que se extendió por mis venas como veneno. ¿Amor? ¿Cuántas veces la había visto reír con él en las cenas de equipo? ¿Cómo sus manos se rozaban accidentalmente en las reuniones? Pero yo, el idiota optimista, lo atribuía a la camaradería. Ahora, mientras ella cerraba la cremallera de la maleta con un chasquido definitivo, vi la verdad, eran amantes desde hacía al menos un año. Carlos no solo me robó el imperio, me robó el alma. Esa noche, solo en un apartamento que ahora parecía una tumba vacía, me senté en el balcón con una botella de Rioja que habíamos guardado para celebrar el fin de la obra. El vino sabía a hiel, a promesas rotas. Madrid bullía abajo, luces de neón en Chueca. El eco de flamenco desde algún tablao lejano. Parejas besándose bajo las farolas. Y yo, invisible, borrado. Juré entonces, con la botella en la mano y lágrimas surcando mi rostro, que no buscaría justicia en los tribunales, sabía que Carlos tenía abogados que devorarían cualquier demanda. No, mi venganza sería personal. Un veneno lento que lo carcomiera desde dentro. Esperaría el momento exacto, como un lobo en las sierras de Guadarrama acechando a su presa. Los meses siguientes fueron un infierno de supervivencia. Vendí lo poco que quedaba, el coche, un viejo Seat que había heredado de mi padre, joyas de Elena que encontré olvidadas en un cajón. Me mudé a un piso diminuto en Lavapiés, donde el olor a kebab y cannabis se mezclaba con los gritos de niños en el patio. Trabajé de jornalero en obras menores, levantando tabiques para otros arquitectos que ni me miraban a los ojos. Cada noche, revisaba las noticias. Mendoza inaugura Eterna, el oasis del lujo español. Fotos de él cortando la cinta. Elena a su lado con un vestido rojo que yo le había regalado. Sonreían, radiantes. Pero yo sonreía en la oscuridad. Empecé a tejer mi re. Primero, contacté a Lucía, mi hermana menor, la abogada que había dejado el bufete familiar para unirse a una ONG en Barcelona. Ella era mi ancla, la única que no me había abandonado. Javi, esto es una locura, me dijo por teléfono, su voz un bálsamo catalán en mi tormenta madrileña. Podemos demandar. Hay pruebas. Negué con la cabeza, aunque no pudiera verme. No, Lu. La ley es su puta. Necesito algo más profundo. Le pedí que investigara discretamente cuentas, socios ocultos, vicios de Carlos. Lucía accedió a regañadientes. Su sentido del deber familiar más fuerte que su miedo. Descubrimos grietas. Carlos no era invencible. Su expansión agresiva había atraído miradas de la Guardia Civil, rumores de blanqueo, de favores a políticos en el ayuntamiento. Pero nada sólido. Entonces, el twist inicial, un email anónimo llegó a mi bandeja, de un tal Sombra Eterna. Adjunto. Documentos que probaban que Carlos había falsificado no solo mi firma, sino también la de inversores menores para inflar el valor del proyecto. Era combustible. Pero ¿quién lo enviaba? Sospeché de un ex empleado resentido. Pero Lucía advirtió, podría ser una trampa. Javi. No muerdas todavía. Mordí, porque el hambre de justicia me consumía. Empecé a filtrar información anónima a periodistas de El País. Gota a gota. Un artículo aquí sobre irregularidades urbanísticas, otro allá sobre deudas ocultas. Carlos respondió con demandas, pero el daño se extendía como una mancha de aceite en el Guadalquivir. Elena, ahora su esposa oficial, se casaron en una finca en Sevilla. Boda de portada en Hola. Comenzó a aparecer en revistas con ojeras disimuladas. Bien, pensé. Que sienta el peso. Pero la verdadera guerra comenzó cuando me infiltré en su círculo. Usé un nombre falso. Miguel Torres.
un inversor andaluz con acento fingido y un traje barato de Zara. Me presenté en una gala benéfica en el Palacio Real, donde Carlos donaba millones a causas falsas para lavar su imagen. Allí, entre copas de vermú y risas falsas, lo vi, el hombre que una vez llamé hermano, ahora un rey en su corte de lameculos. Elena bailaba con él, pero sus ojos vagaban, buscando algo o alguien que había perdido. Me acerqué, ofreciendo una oportunidad en Marbella. Él picó, como el pez gordo que era. Miguel, cuéntame más, dijo, su mano en mi hombro como si fuéramos viejos amigos. Sentí náuseas, pero tragué bilis. Esa noche, planté la semilla, un socio común con problemas de liquidez, una inversión que olía a estafa. Carlos mordió el anzuelo, invirtiendo 10 millones que yo redirigí a cuentas seguras, bajo control de Lucía. El primer golpe, su accionista principal, un banquero vasco, se retiró abruptamente, citando dudas éticas. El precio de las acciones de Mendoza Holdings cayó un 15% en una semana. Madrid murmuraba, ¿quién es este Miguel Torres que ha hundido a Mendoza? Yo, en mi agujero de lavapiés, brindaba solo con una cerveza Mau. Pero el juego apenas empezaba. Los días se convirtieron en una rutina de sombras y espejismos. Por las mañanas, salía al mercado de Antón Martín, comprando naranjas baratas y pan del día, fingiendo normalidad mientras mi mente tramaba laberintos. Por las tardes, me reunía con Lucía en cafés discretos de Malasaña, donde el vapor de los churros ocultaba nuestras conspiraciones. Ella había regresado de Barcelona, instalándose en un apartamento prestado cerca de la mía. Su presencia un recordatorio de que no todo en mi vida era cenizas. Esto te está comiendo vivo, Javi, me dijo una tarde, removiendo su café con una cucharilla que tintineaba como mis nervios. Lucía era la equilibrada de la familia, cabello corto y negro como la noche de Sigüenza, ojos que veían a través de las mentiras, y una cicatriz en la mejilla de un accidente de moto que la hacía parecer una guerrera salida de un western almodóviano. La venganza no trae paz, solo más oscuridad. Le conté sobre Miguel Torres, sobre cómo había devuelto a Carlos un sorbo de su propia medicina. Ella palideció. Estás jugando con fuego. Si te descubre. Lo sabía. Cada encuentro con él era un baile en el filo de una navaja. La segunda reunión fue en un restaurante de Chamberí. Luces tenues y jazz suave de fondo. Carlos llegó con su séquito, 2 guardaespaldas con trajes que gritaban Matthew Light, y Elena, colgada de su brazo como una joya cara. Me saludó con un apretón de manos que duró demasiado, escrutándome como un depredador. ¿De dónde sales tú? Miguel, tienes cara de haber visto fantasmas. Reí, un sonido gutural que no reconocí como mío. De Sevilla, donde el sol quema secretos. Elena me miró de reojo, algo en su expresión, un parpadeo de reconocimiento, o paranoia que me heló la sangre. ¿Me había visto antes? ¿En una foto vieja? ¿En un sueño culpable? Pedí paella para todos, y mientras comíamos, tejí más mentiras, un terreno en la Costa del Sol, permisos dudosos, inversores rusos con maletines llenos de euros sucios. Carlos engulló el cebo, firmando un preliminar por 15 millones más. Elena, callada, jugueteaba con su anillo de casada, el mismo que yo le di, ahora engastado con un Diamante y de Mendoza. Esa noche, solo en mi piso, reviví el momento en que ella se fue. Recordé su perfume, un rastro de jazmín que impregnaba las sábanas durante semanas. La odié, sí, pero también la extrañé con una ferocidad que me avergonzaba. ¿Cómo podía un corazón humano albergar tanto veneno y tanto anhelo? Llamé a Lucía, voz quebrada. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto me convierte en él? Ella suspiró al otro lado de la línea. Ya lo eres, hermano.
Solo elige si serás el monstruo o el hombre. El siguiente paso fue más audaz: hackear su mundo digital. No lo hice solo, un amigo de Lucía. Un informático freelance de Vallecas llamado Pablo, conocido como el Fantasma por sus hazañas en ciberseguridad, se unió a la causa por una botella de whisky y un odio compartido hacia los ricos. En una noche de tormenta que azotaba Madrid con relámpagos como venganzas divinas, nos colamos en los servidores de Mendoza Holdings. Pantallas parpadeantes, códigos verdes como en una película de espías barata. Y allí estaba, correos electrónicos que probaban sobornos a concejales, facturas infladas. Y lo peor, un hilo de mensajes entre Carlos y Elena, planeando mi ruina desde el principio. Mi amor, Javier es un lastre. Sin él, seremos libres, escribía ella. Lo haremos por nosotros, por el futuro que merecemos, respondía él. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía, cada palabra un clavo en mi pecho. Pablo me dio una palmada en la espalda. Jefe, esto es oro. Lo filtramos y se acabó. No. No aún. Usé los datos para chantajear a un peón menor, el contable de Carlos, un tipo nervioso llamado Raúl, que sudaba profusamente en un bar de la Latina. Ayúdame o tu familia ve tus deudas de juego en primera página, le dije, deslizando un USB con pruebas. Raúl mordió, filtrando documentos internos a la prensa. El escándalo estalló como una ola en la playa de la Concha. Corrupción en Eterna, Mendoza blanquea con políticos. Las acciones cayeron otro 20%. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Carlos contraatacó con una rueda de prensa en la Puerta del Sol, jurando inocencia. Su rostro una máscara de indignación. Elena a su lado, pálida, aferrándose a su mano. Pero vi el crack, el temblor en su labio, el vacío en sus ojos. Entonces llegó el primer aviso. Un coche negro me siguió desde el mercado hasta mi piso, parando justo cuando yo entraba. Notas anónimas bajo la puerta: para o desaparecerás como tu nombre. Lucía insistió en que parara. Javi, esto es guerra. La ley, no el caos. Pero la ley me había fallado una vez. No lo haría de nuevo. Aceleré. Organicé una reunión de inversores falsa en un hotel de Atocha, invitando a Carlos con promesas de salvación financiera. Él llegó solo, paranoico, sus guardaespaldas esperando fuera. En la suite, con vistas al tren que partía hacia el sur, le serví un whisky solo. Miguel, ¿qué coño pasa con los rusos? ¿Dónde está mi dinero? Sonreí. Por primera vez en años una sonrisa genuina. El dinero está seguro, Carlos. Contigo. Saqué el revólver que había comprado en el Rastro Negro de Usera al frío, pesado en mi palma. No para matarlo, no aún. Para que viera el abismo. Mírame bien. ¿Recuerdas a Javier Ruiz? El que borraste como a un borrador. Su rostro se descompuso, el color drenándose como arena en un reloj. Javi. Dios. No. Fue un error, un malentendido. Mentiras. Le mostré los correos, las transferencias, el alma de su imperio expuesta. Ríndete, o todo sale a la luz. Incluyendo a Elena. Él se derrumbó en una silla, sollozando como un niño. Por favor, hermano. Te lo devolveré todo. Hermano. La palabra me revolvió las tripas. Le di una hora para transferir fondos a una cuenta de Lucía. Luego salí, el arma aún caliente en mi bolsillo. Pero el twist me golpeó esa misma noche. Al volver a casa, encontré a Lucía esperándome, ojos rojos. Javi, Elena vino a verme. Está embarazada. De ti. El mundo se inclinó. 10 meses atrás, antes de que todo explotara, habíamos tenido una noche de pasión reconciliadora, un último intento de salvar nuestro matrimonio.
Ella lo había ocultado, huyendo con Carlos para proteger al niño de tu ruina. Ahora, rogaba ayuda, diciendo que Carlos la maltrataba en privado, celoso de su pasado conmigo. Mi venganza, mi justicia, acababa de volverse un laberinto de sangre propia. El embarazo de Elena era una bomba de relojería en mis manos, un secreto que podía detonar mi plan o redimirlo. Me senté en el borde de la cama de Lucía, el apartamento iluminado por una lámpara de lava que burbujeaba como mis pensamientos. Dime todo, exigí, voz ronca. Elena había llegado esa tarde, histérica, con un test de embarazo arrugado en el bolso. Carlos lo sabe, Javi. Dice que es suyo, pero no lo es. Me pegó cuando se lo conté. Tengo miedo por el bebé. Sus palabras eran un torrente, entre sollozos que olían a perfume caro y desesperación. Lucía me miró, su rostro una máscara de preocupación. No puedes seguir con esto, Javi. Es tu hijo. La venganza. Se acaba aquí. ¿Acabarse? El fuego en mi vientre rugía más fuerte. Carlos no solo me había robado, había profanado lo último puro que me quedaba. Imaginé al niño en mi niño creciendo bajo su sombra tóxica, aprendiendo a mentir antes de caminar. No. La justicia ahora era doble por mí, y por esa vida inocente. Planeamos en susurros. Elena se quedaría con Lucía temporalmente, bajo protección. Yo, como Miguel, continuaría el juego, pero con un giro: envenenar a Carlos desde dentro. No solo financieramente, sino emocionalmente. La siguiente fase fue infiltrar su hogar. Usando a Raúl, el contable traidor, conseguí planos del ático en Salamanca, el mismo que una vez fue mío. Instalé cámaras ocultas en los regalos anónimos, un jarrón de cerámica de Talavera, un reloj de pared de Toledo. Imágenes granuladas llenaron mi pantalla, Carlos gritando a Elena, puños cerrados pero no lanzados aún, ella acunando su vientre. Lágrimas silenciosas. Cada visión era un latigazo. Recordaba nuestra luna de miel en Granada, bailando zambra en las cuevas del Sacromonte, susurrando promesas bajo la alhambra iluminada. Ahora, esa mujer era una prisionera en su propia piel. Pero el odio no cedía. Era mi armadura. Filtré más, un video borroso de sus peleas a un tabloide sensacionalista. Escándalo en el paraíso, Mendoza abusa de su esposa. La prensa se cebó. Lobos en traje y corbata. Carlos canceló apariciones, encerrándose como un animal herido. Entonces, el conflicto familiar estalló. Mi madre, Carmen, la viuda de un maestro de escuela en Toledo que nunca entendió mi ambición, me llamó desde la casa familiar. Javier, ¿qué has hecho? Carlos vino ayer, llorando. Dice que lo estás destruyendo. Es como un hijo para mí. Su voz, quebrada por la artritis y los años, me atravesó. Mamá siempre lo prefirió, el carismático, el que traía flores en Pascua y regalos de París. Yo era el soñador impráctico. Mamá, él me destruyó primero, repliqué, pero colgué antes de que sus sollozos me rompieran. La sociedad también cerraba filas. Amigos comunes, aquellos hipócritas de las cenas en Majadahonda, me enviaban mensajes. Javi, ¿es verdad lo de Miguel? Estás loco. El dinero escaseaba. Vendí mi reloj de oro, reliquia de papá, por migajas. La ley acechaba, un detective privado, pagado por Carlos. Rondaba lavapiés, preguntando por un tal Javier Ruiz. Lucía lo despistó con identidades falsas, pero el cerco se estrechaba. Aceleré. Organicé una cumbre de crisis en un yate en el puerto de Barcelona, invitando a Carlos con promesas de inversores catalanes. Él llegó, demacrado, ojeras como moretones. Elena no estaba. La había dejado en casa, enferma. Subimos a bordo, el mar Mediterráneo lamiendo el casco como lenguas de fuego. Allí,
con el viento salado azotando nuestras caras. Le revelé más, sé lo del niño. Carlos. Y no es tuyo. Su reacción fue primal, un puñetazo que me estrelló contra la barandilla. Sangre en mis labios salada como el mar. Eres un muerto. Javier, te mataré. Rugió. Pero sus guardaespaldas no estaban. Los había sobornado vía Raúl. Lo sujeté por las solapas. Él ya temeciéndose como nuestro destino. Ríndete. Transfiere todo a Elena y al niño. O el mundo ve tus pecados, el blanqueo. Los golpes. La falsificación. Él se rió. Un sonido roto. Elena me ama. Siempre lo hizo. Tú eras el interludio. Mentira. Pero dolió como ácido. Lo dejé ir esa noche, atado a una silla hasta que firmara los papeles. Volví a Madrid en tren. Moretones ocultos bajo un abrigo raído. El sabor de la victoria amargo. Elena dio a luz 2 meses después, un niño. Mateo. Con mis ojos verdes, los de papá. Lo vi en secreto. En el hospital clínico. Su manita en la mía como un juramento. Lo siento, Javi, susurró ella. Te traicioné por miedo. Carlos prometió seguridad. La perdoné. O quise. El amor es un animal terco. Pero Carlos no se rendía. Contrató matones, una noche. Me emboscaron en el metro de Sol. Navaja en mi costado. De parte del jefe. Gruñó el tipo antes de huir. Sangré en el andén. Extraños mirándome como a un loco. Lucía me cosió en su piso, maldiciendo. Esto acaba, Javi. O lo matas o te mata. El clímax se acercaba. Sentía su aliento en mi nuca. Twist parcial, Raúl desertó. Vendiendo datos a Carlos por inmunidad. Mi identidad como Miguel salió a la luz en un email masivo a la prensa. Arquitecto traicionado busca venganza, héroe o villano. Madrid bullía de opiniones, unos me veían mártir, otros psicópata. Carlos contraatacó con una demanda por extorsión. La ley ahora su espada. Enfrenté el abismo. Visité a mamá en Toledo, la Sierra Nevada como un sudario. Hijo, perdona. Carlos confesó, todo fue por codicia. Pero Elena. Ella lo impulsó. ¿Elena? Mi mente giró. ¿Había sido ella la serpiente todo el tiempo? La confesión de mi madre fue un terremoto que resquebrajó mis cimientos. Sentado en la cocina de la casa familiar, con el olor a guiso de cordero y el tic-tac del reloj de pared, escuché cómo Carlos había llegado ebrio, derramando verdades como vino derramado. Dijo que Elena lo planeó todo, Javier. Ella odiaba tu ambición. Decía que te perdías en planos y reuniones, que la dejabas sola. Lo convenció de que eras el obstáculo. Mamá lloraba, sus manos arrugadas aferrando un pañuelo bordado. Yo, petrificado. Vi flashes, Elena sugiriendo cambios en el contrato por eficiencia, susurrando dudas sobre mi estabilidad. Salí de allí al amanecer. El tren de regreso a Madrid, un ataúd rodante. ¿Traición doble? Elena, la madre de mi hijo, la arquitecta de mi caída. Llamé a Lucía desde la estación de Atocha. Voz un hilo. Reúne pruebas. Todo. Ella. Mi faro. Cabo profundo. Correos borrados recuperados por Pablo. Transcripciones de llamadas. Sí. Elena había orquestado reuniones secretas con el notario, falsificando mi firma con una muestra de mi letra que robó de un viejo cuaderno. Por nuestro futuro, escribió en un mensaje a Carlos. Javier nunca lo sabrá. El odio mutó de fuego a hielo. Un cálculo frío. Mateo, el niño dormido en brazos de niñeras pagadas por Lucía, se convirtió en mi brújula. No por venganza ciega, sino por justicia pura. Planeé el golpe maestro, una gala de reconciliación que Carlos no podría rechazar. Usando contactos de Pablo, filtré una invitación falsa del rey de un holograma digital impecable para una cena en el Casino de Madrid, honrando empresarios visionarios.
Él picó. Vanidad su talón de Aquiles. La noche llegó envuelta en niebla. Las luces de la Gran Vía, reflejándose en charcos como espejos rotos. Entré como Javier Ruiz. No Miguel, traje alquilado. Barba recortada. Ojos que ardían. El casino bullía, cristaleras altas. Mesas de blackjack donde fortunas cambiaban de manos. Carlos estaba en el centro, rodeado de políticos y starlets. Elena a su lado con un vestido negro que la hacía parecer una viuda prematura. Me vio. Se congeló. Seguridad, murmuró. Pero yo ya había sobornado al jefe, déjenlo pasar. Es el show. Me acerqué, copa de champán en mano. Buenas noches, socio. La sala pareció contraerse, murmullos como olas. Elena palideció. Su mano en el vientre vacío había dado a luz, pero ahora solo portaba joyas. Carlos se irguió, fingiendo sorpresa. Javier, ¿qué? Inesperado. Lo arrastré a un salón privado. Cortinas de terciopelo rojo como sangre. Allí, solo nosotros tres. Desplegué el Arsenal, pantallas portátiles con correos, videos, transferencias. Firma. Carlos. Todo para Elena y el niño. O esto sale en directo. El río. Histérico. Estás acabado, Javier. La demanda te enterrará. Pero vi el miedo, sudor en su frente. Manos temblorosas. Elena intervino. Voz un susurro roto. Javi, por favor. Fue un error. Amo a Mateo. Pero Carlos. Él me protegé. ¿Proteger? Mostré el video de sus golpes. El moretón en su brazo que había ocultado. Ella sollozó, colapsando. Lo odiaba a ti primero. Tu ausencia me mataba. El clímax estalló, Carlos lungió. Puños volando. Peleamos como animales y yo, endurecido por años de rabia. Él, blando por excesos. Un gancho mío le abrió la ceja, sangre salpicando el suelo de mármol. Elena gritó, arañándome la cara. Deteneos, por el niño. Pero el niño era mi escudo y mi espada. Lo inmovilicé contra la pared, rodilla en su pecho. Confiesa. Aquí y ahora. Él cedió, voz ahogada. Sí. Lo planeamos. Elena y yo. Tú eras el idiota perfecto. Grabé cada palabra con el teléfono. La puerta se abrió de golpe, policías, alertados por el escándalo filtrado. No por Midwest, Lucía los había llamado, asegurando mi coartada como víctima. Carlos y Elena fueron esposados. Flashes de cámaras eternizando su caída. Javier, traidor, gritó ella mientras la sacaban. Yo, inmóvil, sentí. Nada. Solo vacío. Las consecuencias rodaron como dominós. El juicio fue un circo en los juzgados de Madrid. Testimonios de Raúl. Pablo como testigo experto. Mi madre declarando contra su hijo adoptivo. Carlos enfrentó cargos por fraude, agresión, blanqueo, cadena perpetua probable. Elena, cómplice menor. Gota 5 años. Con custodia compartida de Mateo mía. Por fin. La prensa me coronó el vengador de Salamanca. Pero el honor era amargo, amigos no volvieron. Solo miradas de lástima. Lucía me visitó en mi nuevo piso modesto. Pero mío. Con Mateo en brazos. Ganaste, Javi. ¿Pero a qué precio? Miré al niño. Su risa como sol en las sierras. Al precio de convertirme en humano de nuevo. Pero el verdadero twist aguardaba. Un susurro en la oscuridad que aún no había oído. La libertad de Carlos duró lo que un suspiro en el viento de Levante. Salió bajo fianza. 1 millón de euros que sacó de bolsillos ocultos. Pero el imperio Eterna se desmoronaba, inversores retirándose. Obras paralizadas en Toledo con grúas oxidadas como esqueletos. Madrid, esa amante caprichosa, lo devoraba vivo. Yo, en cambio, renací en las cenizas, un estudio pequeño en Malasaña.
Diseños freelance para ONGs. Noches acunando a Mateo mientras su respiración rítmica ahuyentaba demonios. Elena cumplió su pena en una cárcel abierta de Aranjuez. Visitas semanales donde sus ojos suplicaban redención. Déjame ver a nuestro hijo, Javi. Cambiaré. Le permití momentos supervisados. No por piedad, sino por Mateo. El niño merecía una madre, aunque rota. Ella hablaba de terapia, de cómo Carlos la manipuló, pero yo veía las grietas, su ambición, ese hambre por lujo que yo nunca satisfice del todo. Te perdono. Mentí una vez, solo para ver alivio en su rostro. La venganza no era eterna, era un ciclo que yo rompía. Carlos, sin embargo, era un espectro. Me acechaba en sombras, llamadas anónimas con su risa distorsionada. Disfruta mientras puedas, hermano. Su familia de hermanos en Bilbao, codiciosos como él, financiaban abogados que dilataban el juicio, pintándome como el loco obsesivo. La sociedad eligió bandos en cenas de excompañeros. Oí susurros, Javier siempre fue inestable. Mira lo que le hizo a su amigo. Dan de símbolo 1F1. Ese velo fino. Se rasgaba de nuevo. Mi madre, arrepentida, cortó lazos con los Mendoza. Pero el daño estaba hecho, hijo. La familia es sagrada. Valió la pena. Valió. Cada lágrima de Carlos en la sala del tribunal. Cada titular que lo desnudaba. Pero el conflicto escaló cuando Pablo, mi aliado cibernético, desertó. Lo siento, Javi. Mendoza me ofreció el doble. Y pruebas. ¿De qué? Lucía sabía todo desde el principio. Lucía, mi hermana, la santa. La confronté en su apartamento. Lluvia azotando las ventanas como acusaciones. Dime que no, supliqué. Ella se derrumbó, confesando, quería protegerte. Sabía de Elena y Carlos meses antes del robo. Te lo oculté para que no sufrieras. Traición otra vez, pero blanda, familiar. El perdón fue un bálsamo salado. Somos humanos, Lu. Rotos, pero juntos. Reforzamos defensas, mudamos a Mateo a un piso seguro en Chamberí. Contratamos seguridad. Entonces, el clímax secundario, Carlos me citó en las ruinas de Eterna. Un atardecer sangriento donde el sol teñía las vigas expuestas de rojo. Hablemos como hombres, dijo su mensaje. Fui solo. Pistola en la guantera no para usar, para disuadir. El sitio era un laberinto de hormigón y polvo, vientos silbando como fantasmas. Lo encontré en la cima de lo que sería la torre principal, silueta contra el cielo púrpura. Javier, saludó, voz calmada, un revólver en su mano. Terminemos esto. Corazón martilleando. Subí los andamios inestables. Cada paso un eco de nuestra amistad perdida. Arriba. Nos enfrentamos, él, demacrado, barba descuidada, yo, endurecido, pero con el peso de Mateo en el alma. ¿Por qué no me matas? Pregunté, manos abiertas. Él apuntó, temblando. Porque la muerte es fácil. Quiero que vivas con esto, Elena nunca te amó. Me eligió a mí, y al niño lo criaremos juntos cuando salga. Mentira, o verdad envenenada. Disparamos palabras primero, él confesando envidia por mi talento, yo vomitando años de rabia. Luego, el disparo no mío. Un guardaespaldas suyo, leal hasta el fin, falló el tiro, rozándome el hombro. Caos, peleamos en el borde, hormigón crujiendo bajo nuestros pies. Caí, o lo empujé, los recuerdos se difuminan en adrenalina. Él se precipitó. Un grito ahogado cortado por el impacto lejano. Sangre en mis manos. Sirena a lo lejos. ¿Asesinato? ¿Defensa propia? La Guardia Civil llegó. Lucía con abogados. Fue un accidente, testificó ella. Pero en mi mente, era justicia, Carlos, el ladrón, pagando con su caída literal.
El juicio final, absolución. Con cargos por homicidio involuntario desestimados. Elena, liberada temprano por buena conducta, exigió custodia. Mateo es mío también. Luché en tribunales, desgarrándome el alma. Gané parcial, visitas compartidas. Pero el twist mayor golpeó como un rayo. Pruebas de ADN, solicitadas por ella, revelaron. Mateo no era mío. Carlos, en un último acto de veneno póstumo, había alterado registros. El niño, de ojos verdes como los míos, coincidencia genética, era de una faire anterior de Elena. Devastación. Mi venganza, construida sobre un hijo fantasma, se evaporó. Elena se lo llevó a Sevilla, con su familia. Lo siento, Javi. Fue por protegerlo de esto. Lucía me abrazó mientras lloraba. El apartamento vacío eco de pérdidas. El vacío tras la revelación fue un abismo que Madrid, con su bullicio eterno, no podía llenar. Paseaba por el Retiro al alba. Niebla envolviendo los cipreses como sudarios, preguntándome si la justicia era solo otra ilusión. Mateo no mío, pero amado, se fue con Elena. Sus risas ahora ecos en fotos de visitas esporádicas. Ella, redimida en su rol de madre, me trataba con piedad. Javi, empieza de nuevo. Por ti. Ironía cruel, la traidora, ahora mi consejera. Lucía se convirtió en mi salvavidas, mudándose conmigo al piso de Chamberí. Juntas hermano y hermana, forjados en fuego, reconstruimos. Ella reabrió su bufete, especializándose en fraudes corporativos, yo, diseñando refugios para víctimas de abuso económico, estructuras modestas en barrios obreros como Carabanchel. Tu venganza salvó vidas, me dijo un cliente, un viudo estafado similar. Tal vez. Pero las noches eran batallas, sueños de caídas, de nombres borrados en contratos etéreos. La sociedad, esa bestia Bolív, me rehabilitó lentamente. Un documental de TV, Sombras de Eterna, me pintó como antihéroe, el hombre que desafió al sistema. Con entrevistas donde admití, la traición me rompió, pero la justicia me recompuso a pedazos. Ofertas llegaron, libros, conferencias en la Complutense sobre ética empresarial. Rechacé la mayoría, el spotlight quemaba. Elena reapareció un año después, en una terraza de la Latina, con Mateo ahora un tadle curioso en brazos. Quiere conocerte, dijo, ojos suaves. No como amante, sino como aliada. Carlos, muerto, dejaba un legado tóxico, deudas que ella pagaba con un trabajo en una galería de arte. Aprendí, Javi. La codicia nos ciega. Hablamos horas, cava flojo y tapas compartidas, tejiendo puentes frágiles sobre el foso de nuestro pasado. El cierre llegó en Toledo, en las ruinas de Eterna, ahora un parque público, renombrado Jardines de la Redención por iniciativa municipal. Llevé a Mateo allí, su manita en la mía, Lucía y Elena siguiéndonos. El sol poniente pintaba las fuentes secas de oro. Niños jugando donde una vez hubo ambición. Papá, dijo el no biológico, pero mío en espíritu, señalando un pájaro. Sonreí, lágrimas calientes. La venganza había cobrado no en sangre, sino en lecciones grabadas en piedra. Miré a las tres mujeres, la hermana, ex, y el futuro, y susurré, borraron mi nombre. Pero escribí mi historia. Madrid. Abajo. La tía con vida, flamenco en algún garito. Risas en plazas. El rumor eterno del Manzanares. Yo, Javier Ruiz, no era rey ni mendigo, era superviviente. La justicia, al fin, era silencio, el de un hombre que camina erguido, dejando que el viento lleve las cenizas. Y en ese silencio, encontré paz no completa, pero real. Como el primer sorbo de café en una mañana de invierno.